Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro culto infantil número 12. Oramos para que todos los domingos nos acompañes por este medio. Te amamos y te enviamos un abrazo grande y deseamos que esta clase te ayude a perseverar y crecer en el camino de Jesús. También queremos felicitarte por mandar las tareas a tiempo. Recuerda que solo tienes tiempo hasta el sábado de cada semana. Ahora acompáñame a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amado amiguito, ¿cómo vas con tu tiempo de oración? ¿La oración que haces da la gloria a Dios? El error común acerca de la oración es pensar que sirve principalmente para obtener nuestros deseos, cuando en realidad la oración trata del privilegio de comunicarse con el soberano Dios del universo. La oración que da la gloria a Dios nos lleva a la presencia de Dios para someternos a su voluntad divina y ver su gloria exhibida en la respuesta que nos da. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí: Señor Jesús, vengo a ti arrepentido, porque he pecado. Durante esta semana, y aunque he luchado por no pecar, te he fallado, Señor. Te ruego me perdones, Cristo Jesús. Límpiame y renuévame. Ayúdame a ser un niño obediente a tu palabra. Ayúdame a ser un niño obediente a mis padres. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios con una preciosa alabanza. La palabra de Dios, la Biblia, es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay, el Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay, el Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. ¡Qué hermosa canción!, ¿verdad? Recuerda, cada vez que escuches una canción, pon atención a las letras. Si esas letras dan la gloria a Dios, te edifican y te hacen crecer espiritualmente, pues entonces son buenas para ser cantadas. Debemos saber escoger desde muy jóvenes lo que es conveniente para nuestro crecimiento espiritual. Aprendamos desde ahora a tomar buenas decisiones que den la gloria a Dios, tanto en las decisiones pequeñas como en las decisiones grandes. Esta es una manera de practicar el cristianismo. Antes de comenzar la clase, vamos a jugar a acertijos bíblicos.
A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Comencemos! Un milagro yo he visto y he quedado admirado, pues Dios al león su boca ha tapado. ¿Cómo me llamo? Daniel. Puedes leer más sobre Daniel en Daniel capítulo 6. De hijo a esclavo, de esclavo a gobernador. Así Dios cumplió los sueños que en mí depositó. ¿Quién soy? José. Puedes leer más sobre José en Génesis capítulo 39 del versículo 20 al 23. Por un plato de comida desprecié lo mejor. Aunque procuré con lágrimas rescatar ese don, ya no pude. Y eso fue lo peor. ¿Quién es? Esaú. Puedes leer más sobre Esaú en Génesis capítulo 25 del versículo 27 al 34. ¡Qué divertido! Todos estos acertijos nos enseñan más de la palabra de Dios. Ahora es tiempo de la clase. ¿Estás listo? ¿Tienes tu Biblia a la mano? Ok, entonces primero daremos un breve repaso. ¿Recuerdas el último tema? El título fue Vivamos como hijos de Dios, donde Dios nos habla a través de Juan y nos enseña sobre practicar la justicia de Dios. ¿Recuerdas lo que significa esto? Practicar la justicia de Dios es vivir de acuerdo a las pautas del Evangelio de Jesús. ¿Quién es el único justo? Recordemos lo que nos dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, el practicar la justicia es una prueba de que hemos nacido de Dios. También aprendimos que la santificación viene por la palabra de Dios. Entonces, el único medio para ser santos y puros delante de Dios es por medio de estudiar y practicar la palabra de Dios. Porque el que peca se vuelve contra Cristo y se une al mundo del maligno. Amiguito, esto no quiere decir que un verdadero cristiano jamás peca, sino que mientras una persona sin Cristo practica el pecado, un cristiano peca, pero se arrepiente y se aparta del pecado. Por eso decimos que la santidad cristiana no consiste en que el creyente no pueda pecar, sino consiste en que Cristo, con su poder y justicia redentora, supera las fuerzas del pecado. Y por último, aprendimos que, si bien es cierto que Dios es bueno y nos perdona, no es una excusa para seguir pecando y vivir como queramos, sino que como hijos de Dios siempre debemos hacer todo lo posible para agradar a Dios nuestro Padre. Con este repaso podemos continuar con el tema de hoy, que se titula Permanecer en el amor. Parte 1. En este tema abrimos nuestra Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo del 11 al 24. Comenzamos por leer 1 de Juan capítulo 3 versículo 11, versículo 14 y versículo 16. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando el apóstol Juan nos habla del mensaje que oímos desde el principio, se refiere al mensaje de Jesucristo. El amor que predica Jesús va más allá de un amor romántico o emocional. No es el amor al estilo del mundo,
ni tampoco es un amor de acuerdo a pensamientos humanos, sino se trata de un amor de acuerdo a la palabra de Dios, un amor que solo viene de Dios. Por lo tanto, quien no ama a Dios no sabrá ni podrá amar a su prójimo, porque la fuente de un verdadero e infinito amor se encuentra en Dios y solo en Dios. Lee conmigo 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amar a nuestros hermanos en la fe significa vivir en Dios, quien es vida. Y el amor del que habla Jesús no es el amor romántico, emocional o mundano. El amor a la manera de Dios se trata del hecho de dar la vida por nuestros hermanos. ¿Practicas este tipo de amor por los hermanos de tu iglesia? Siguiendo con nuestro estudio, leemos 1 de Juan capítulo 3, versículo 12 y versículo 15. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanitos, según esta enseñanza bíblica, tenemos la opción de pertenecer a uno de dos bandos: ser hijos de Dios o ser hijos del diablo, ser seguidores de la justicia o de la injusticia, del amor o del odio. Para Dios no hay puntos intermedios. Caín es presentado como el que encabeza la lista de los hijos del maligno, contrario a Abel, que representa a los hijos de Dios. El apóstol Juan nos deja claro que el que no ama a su hermano es como si lo matara en su corazón, y lo compara con un homicida. Son palabras fuertes que utiliza el apóstol, pero son enseñanzas del mismo Jesús, de quien las aprendió. Leemos 1 de Juan capítulo 3 versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Las buenas obras de Abel incitaron en su hermano Caín a la envidia y al asesinato. Niños, las buenas obras siempre sacan a la luz las malas obras. Esto quiere decir que cuando practicamos las buenas obras, con nuestra conducta denunciamos el mal. Esto sucede individualmente y también como iglesia. Por eso el mundo nos odia. Leemos 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Practicar las buenas obras ocurre cuando los cristianos viven y practican el amor y la justicia. No hay mejor manifestación de este amor y esta justicia que entregar nuestra vida. Así estaremos imitando a nuestro Maestro, Jesús, quien dio su vida por amor a nosotros. Juan, capítulo 15, versículo 13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Reflexionemos. Amado amiguito, todo aquel que es nacido de Dios ama a su hermano, y este amor no es propio de nosotros los seres humanos. El verdadero amor, el amor real y genuino, no viene del ser humano, viene de Dios. Alguien que no ama a Dios jamás podrá amar verdaderamente a su familia, a sus hermanos de la iglesia o a las personas que no conocen de Jesús, porque el amor es Dios y Dios es amor. Solo un corazón
que ama a Jesucristo, amará su palabra, amará su iglesia, amará su familia, amará a sus hermanos, amará obedecer la palabra de Dios. Y este amor es verdadero e infinito si proviene de Dios. Oremos. Repite después de mí. Amado Señor Jesucristo, te pido perdón porque no estuve practicando el amor de Dios. En mi cabecita tenía un concepto de amor humano, pero tú, Señor, me has enseñado que el verdadero amor es dar la vida por mis hermanos. Así como tú, Jesús, diste la vida por mí. Ayúdame, Señor, a practicar este tipo de amor. Un amor bíblico. Un amor de acuerdo a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Cómo te fue con el resumen que realizaste? ¿Conversaste con tus papis sobre el tema? Recuerda que no hay algo más hermoso y provechoso que dar tiempo a las cosas de Dios. Amiguito, te animo a seguir repasando esta clase durante la semana. ¿Perseveraste en aprender hoy? Seguro que sí. La primera tarea es conversar con tus papis sobre la clase de hoy y escribir en tu cuadernito un resumen de todo lo que aprendiste. Al final del resumen, escribe cómo poner en práctica el amor de Dios en tu iglesia local. Segunda tarea, graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 22 al 25. Niños y papis, recuerden que el último día de entrega de la tarea es el día sábado de cada semana. Por favor, no olviden entregar su tarea a tiempo. Sigamos esforzándonos. Amado amiguito, te animo a seguir perseverando en tu comunión diaria. Repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo, a más tardar el sábado. Recuerda obedecer la palabra de Dios en tu día a día. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o sobre la lección de hoy, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia. Nosotros estaremos felices de responderte. Hasta el próximo domingo, hermanitos. Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Los amamos. Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. Y que me pide que yo le crea, que me regala la vida entera. Que me pide que yo le crea, que me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Marcos, Lucas,
usó para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios usó para contar